meristemo, que es el meristemo, el cambium, y el felógeno. Que el cambium es el que origina la madera, ¿no es cierto? Que nosotros que es lo más valioso que tiene el árbol, comercialmente hablando, y el felógeno origina la corteza externa que protege, ¿no es cierto? Que protege el árbol. Bueno, y esa protección se da en sí porque tiene el suber y el felógeno, que protege, ¿no es cierto?, del ingreso de microorganismos unido, ¿no es cierto?, a todas las sustancias ergáticas, algunas sustancias tóxicas que se generan en el crecimiento del árbol a través del cambio y que van a ir, ¿no es cierto?, hacia afuera, ocluyendo todas digamos, la fibra, las células parenquimáticas, viajan por el parénquima hacia afuera, ocluyendo esas células y protegiendo al árbol. Y van hacia adentro, ¿no es cierto?, a través de esos mismos radios leñosos, que vimos cuando vimos con macroscopía lo que nosotros veíamos en ese leño, y producen el proceso de duraminización. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es, ya vimos todo eso externo y vimos la macroscopía en lo que hace al leño, vamos a ver un poco más íntimamente adentro, que es la microscopía. ¿Cómo vamos a diferenciar un leño de una gimnosperma, de una angiosperma, de una especie de rápido crecimiento como son las gimno, y una de lento crecimiento como algunas latifoliadas? Bueno, estaba viendo si no va a ingresar nadie más, entonces vamos a empezar la clase. Este Power, ¿sí? Si ustedes lo van a ver a través del PowerPoint, no van a tener la posibilidad de verlo. Lo adelanté para hoy, para que en la próxima clase, que es el martes próximo, podamos nosotros ver, ¿sí? Como salimos ayer con los chicos, salíamos a ver el árbol, ver las cortezas, definir corteza, ver qué tipo de corteza tenemos, cuando es dehiscente, indehiscente, cuando vimos ayer el palo papel, tipo de desprendimiento de esa corteza. También lo hemos medido, hemos calculado, hemos sacado diámetro, hemos calculado altura de fuste, altura comercial, y bueno, así como hicieron el práctico de dendrometría, ellos van a calcular con esos datos que hemos traído, ¿no es cierto?, los volúmenes de los árboles. Bien, entonces, para no perder la clase de hoy vamos a ver anatomía, y el martes próximo vamos a ver acá en el campito de la universidad, ¿sí?, las especies. Para ver si alguien entra, espera un momentito, yo les tomo lista. Abdo. Presente. Abdo María Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes. Agüero Camila. Presente. ¿Está Agüero? Sí, presente. Ah, no te escuché. Altamirano Dalma Gretel. Altamirano. Presente, profe. Bien. Álvarez Analía Ximena. Presente, profe. Bien. Arosamena Alexis. Present, profe. Azurmendi Ariana. Presente, profe. Batallanos Leila. Presente, profe. Bautista Carla. Bautista. Presente, profe. Presente. Bueno. Brites Tamara. Brites. Profe, Brites me acaba de decir que más tarde se va a conectar porque tenía que ir al trabajo y como la clase era hasta las 7, no está viendo cómo hacer. La clase en realidad es a las 8, ¿sí? Es que los martes nosotros tenemos creo que a las 4, profe, entonces Brites como que ya organizó, pero bueno, y me dijo que después se iba a conectar. Bueno, listo. Bien, Cáceres Anaí. Presente, profe. Caliba Sofía. Presente, profe. Calizaya Alejandra. Presente, profe. Cancinos Coimbra Agostina. Cancino.
Durán Matías Alexi. Presente, profe. Durán Martínez. Otra vez. Sí, ¿Cómo era? Martín. Martín. A ver, yo que tachar porque te pongo Martín. Ahí está, ahora sí. Gracias, profe. Carrasco, Susana. Presente, profe. Coreico, Camila. Presente, profe. Cruz, Brian, Hermindo. Presente, profe. Cruz, Dayana. Presente, Brian. Marisol. Presente. Presente, Cruz Dayana. Sí, y ahí te puse. Cruz Eugenia Melissa. Presente, profe. Fernández, Ana María Laura. Presente, profe. Ferreira, Débora Ramona. Ferreira. Presente, profe. Presente. Bien. Fontañez, Celina, Candela. Presente, Fontañez. Presente. Gallardo, Silvia. Gisela, sí te puse. Gallardo, Silvia. Presente, profe. Gallego, Romina, Fabiola. Presente, profe. García, José María. Presente, profe. Girón, Paola, Ailén, perdón. Presente, profe. Guzmán, María, Mayra Sol. Guzmán. Sí. Presente, profe. Ibáñez, Cecilia, Antonia. Ibáñez. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Lescano, Erika, Ariadna. Lescano. Presente, profe. Martínez, Alejandra. Martínez, Alejandra, perdón. Mealla, Alejandra. ¿Mealla está presente? Martínez, ustedes me dijeron que ya no viene. Ahí está. Bien. Nariño, Pozas. ¿Nariño está presente? Presente, profe. Fuentes, Jessica Elizabeth. Fuentes. Gutiérrez, Sofía Candela. Presente, profe. Le quería hacer una consulta. Sí. ¿Habría posibilidad de que la semana que viene, antes del miércoles, que es el parcial, haya alguna consulta? Sí, yo siempre estoy acá. Pocos vienen. Ustedes pocos vienen. ¿Me puede decir su horario, por favor? Bueno, hoy porque tomé examen, pero yo vengo a las 4 y si la clase empieza a las 5, esa hora anterior, estoy acá. ¿Mm? Por ejemplo, los lunes, yo empiezo a las 5, estoy antes acá. Siempre me llevo a las 4. ¿Todos los días? ¿Yo puedo ir a Todos los días consulta llevo a las mañana? 4, sí. Si bien los jueves están en consulta, bueno, tengo clase los jueves, pero bueno, si usted viene en un horario que no estoy dando clase, no hay problema. Ah, bueno. Bueno, profe, gracias. De nada. Aguirre, Aldana. Aguirre. Presente, profe. Neira, Ávila. Presente, profe. Presente, profe. Y Neira, Ávila, Luciano. Sí, ¿no? Luciano. Presente, profe. Aún Neira había visto. Ocampo, Oriana, Agustina. Presente, profe. Ocampo, Oriana, Oño, David, Orlando. Presente, profe. Bien. Osorio, Nerea, Belén. Presente. Ramón, Rubén, Francisco. Presente. Rendón, Bruno, Manuel. Presente, profe. ¿Se escucha? Sí. Robles, Madrid, Lourdes. Robles. Presente. Sí, presente. Rodríguez, Anabela, Juliana. Rodríguez. Bueno, Rodríguez ya tiene 4 en asistencia. O sea que ya está afuera. Martínez, Ana Paula. Martínez. Rodríguez, María Anaí. Presente, profe.
Rojas Andrea Daniela. Presente. Rosa Ramallo María. Rosa. Presente, profe. Bien. Salazar Anabel Albina. Sánchez Iván José Miguel. Presente, profe, presente. Soruco Mamaní. Presente, profe. Torino Lilia Silvia Aurelia. Presente, profe. Traverso Carlos Malena. Traverso. Presente, profe. Velasco María Cecilia. Presente, profe. Y Vera Flavia Fernanda. Vera. Presente. Bien. Bueno. Profe, Sí. a mí no me nombró ¿Quién son? Monteros. ¿Quién? Monteros Cristian. ¿No te nombré Montero? No, o no escuché yo, no sé. A ver. ¿En qué grupo estás, Cristian? En el 8. Ah, sí, estás primero allá, al final. Bueno, tenías razón. Ahí vamos. Gracias, profe. Profe, ¿sí? yo también estoy presente, Agustina Cancinos, grupo 3. Entré 10 minutos tarde. Cancino Coimbra Agustina. Sí. Bien, ahora te pongo. Fer, la chica Núñez, la Roxana Núñez. Sí, profe. ¿Quiere entrar? Ella yo la... Lo que pasa es que iban a entrar algunos que querían rendir los finales también, profe. Ah, ok. Bueno, vamos a empezar. Avísame, Fer. Voy a poner el PowerPoint. ¿Sí? Bueno. A ver. Ay, presentar primero. Está medio lenta la internet acá. Presentar toda la pantalla. Ahí se está viendo, profe, la pantalla. Yo no la veo todavía. Ahí está, recién. Está re lento, estuve 20 minutos intentando entrar. Esperamos que no se nos corte. Está apareciendo La pantalla nomás, profe. Tiene que seleccionar el PowerPoint, que está abajo. Sí, pero ya lo seleccioné. Ahora. Ahí está. ¿Ahora ves bien? Sí. Bien. Ahora ahí estoy poniendo... Qué lenta que está la internet. Ahí está. ¿Ahí ves, Fer? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver anatomía de la madera. Vamos a mirar esa madera que tiene un crecimiento, ¿sí? ¿Cómo es ese tipo de crecimiento y quiénes le dan ese tipo de crecimiento? Bueno.
Ahí está. Bueno. La anatomía de la madera es como lo mismo que la anatomía nuestra, estudia los caracteres morfológicos y estructurales del leño o madera, ¿sí? Nosotros dijimos que tenemos el leño, el fuste o leño, ¿no es cierto? Entonces lo que hace la anatomía es estudiar es el leño, qué tipo de madera está creciendo, si es una madera blanda, una madera dura, qué peso específico tiene, y de ahí determinar para qué la voy a usar. Y la madera, fíjense que ahora vamos a empezar a definir qué es la madera. Es la parte sólida ubicada por debajo de la corteza, formada por un conjunto de elementos lignificados originados por el cambio, donde el crecimiento secundario, ¿sí? O sea, nosotros dijimos que el cambium se divide de 7 a 8 veces hacia adentro y una vez hacia afuera, y xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Bueno, este conjunto de elementos estructurales que origina el cambium, que con el tiempo se lignifica, por eso viene el leño, ligni significa leño. El cambium es el meristema secundario que origina este leño o esta madera secundaria. Bueno, ¿para qué necesito yo conocer la estructura de la madera? Para saber qué elementos tiene, si es una madera pesada, liviana, más vaso, menos vaso, más parénquima, menos parénquima o más fibra, que son los elementos estructurales. Primero, si me permite diferenciar especies, ustedes no creen, por ejemplo, en Santiago del Estero, una astilla, uno lleva una astilla de alguna planta que no sepa qué es. Esto ocurre en las iglesias antiguas, sacan una astilla y llevan qué especie es la que se hizo esa nave en una iglesia. Bueno, ahí la diferencia de qué especie es. También me permite predecir usos adecuados, porque yo no voy a poner una madera liviana, un zapallo caspi, para que sea una columna o un techo, porque me va a ser atacado por microorganismos y se va a terminar comiendo por insectos y, bueno, se va a caer esa columna o esa pieza que yo usé para poner en el techo. También me permiten, a raíz de eso, prever el comportamiento en procesos industriales. Determinar calidad y procedencia. Y evaluar la aptitud tecnológica. Y evaluando la aptitud tecnológica voy a tener el mejor uso que le puedo dar a ese leño o madera secundaria. Bueno, nosotros dijimos, así como hablamos del árbol, ¿no es cierto? Tenemos una parte aérea, una parte subterránea y todas sus partes. Ahora vamos a hablar de lo que vemos adentro. Tenemos la madera, o fuste, o madera, o leño, que está originada fíjense ustedes, por el cambium. Dijimos que el cambium origina xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Este cambium, ¿sí?, que generó este tipo de digamos, de tejido xilemático y tejido floemático, el primero que se originó y queda, ¿sí?, en el centro es la médula o meristema cambium, que ya vimos, ese puntito que queda en el centro o en algún lugar, ¿sí?, como la cabeza de un alfiler, dice Tortorelli, es la médula. Y después, cuando aparece el crecimiento secundario, cuando aparece el cambio, empezamos a tener meristema, y el leño del arbolito se empieza a hacer más oscurito, ya no es tan verde, y xilema, lo que se genera hacia adentro, que es el leño, es el xilema, y hacia afuera es el floema, también llamado liber. Después tenemos otro meristema secundario que es el felógeno. El felógeno me da felodermia hacia adentro del leño y suber hacia afuera del leño. El suber, o corcho llamado, donde antes se sacaba el corcho, todo esto, el felógeno, el suber y el feloderma, se llama periderma si es de un solo año. Estoy hablando, tiene un año la plantita, entonces tiene el primer periderma. Cuando por el crecimiento, ¿no es cierto?, se genera mucho felógeno, ¿sí?, estamos en presencia de un ritidoma. Todos los felógenos que se van acumulando se llaman ritidoma. Periderma cuando es el primer periderma del primer año, el segundo año, el tercer año. Si yo quiero hablar del conjunto de corteza acumulado, estoy hablando del ritidoma. Entonces, crecimiento secundario, el cambio y el felógeno. El cambio, xilema hacia adentro, que me genera el leño tronco, hacia afuera, floema, que es el liber, también llamado corteza interna. Y más hacia afuera tengo el felógeno, que me gira feloderma, hacia adentro, sube hacia afuera, y todo esto a través de los años se llama ritidoma. Entonces tenemos la madera y la corteza externa e interna. Bien.
Fíjense ustedes acá, yo tengo una torta, de lo que estamos hablando recién, macroscópicamente, si a ojo desnudo, sin microscopio, yo veo el xilema que se ha originado a partir de este crecimiento secundario, con amarillo está un poco exagerado, el cambium, hacia afuera, ¿sí? El felógeno, fíjense ustedes, el cambio que genera el liber, que es el floema acumulado, y el suber, o corcho, que es la capa externa. Entonces, la corteza externa, el felógeno, leño o xilema, originado por el cambio. Tenemos acá, ¿sí? Fíjense ustedes, también, todo esto lo vamos a ver ojo desnudo, la médula, que es cuando la plantita solamente tiene un crecimiento en longitud. Después tenemos, este es el corte, nosotros tenemos que diferenciar 3 cortes cuando estudiamos la madera. El corte transversal, que si yo cortaría el árbol así transversalmente, el corte radial, siguiendo los radios de crecimiento, y el corte tangencial, que es tangente, este es el anillo de crecimiento, este es la tangente, fíjense lo que se ven ahí, ¿sí? Bueno, es la superficie tangencial, la superficie transversal, la superficie radial. Lo que veo en el centro, a veces no viene en el centro de la torta, porque puede haber ocurrido un incendio, o el sol que le da de una sola parte al árbol, entonces la médula esta se hace excéntrica, va hacia un costado, puede estar acá o puede estar acá. Después diferencia una parte más oscura que es el duramen y la parte más clara que es la que está activa, por donde sube el agua, las sales minerales, y después por una parte de ella baja, que es la más externa, baja los hidratos de carbono, las sustancias alimenticias que se generaron a través de la fotosíntesis, los anillos de crecimiento, ¿sí? Y bueno, los rayos que salen, como dice Tortorelli, como los rayos de una bicicleta, él dice, son los radios leñosos que salen desde la médula y van hacia el exterior. Ya vamos a ver una torta, estoy buscando para que veamos bien los radios leñosos. Fíjense ustedes, acá tiene una torta, ¿sí? Este es de quebracho colorado. Acá tiene, miren, una médula excéntrica, ¿sí? Acá dio más el sol, entonces mucha sequedad, todo, los anillos se ven todos con pico, todo amontonado, y acá, que está más en la zona, más sombreado, crecen más los anillos. O puede ser también una quema que originó acá, a veces las quemas quedan dentro del fuste o leño, y acá no, tenemos una bien céntrica, este es excéntrica, esta es céntrica, médula excéntrica, médula céntrica. Bien. Como dijimos, se estudia la madera en 3 planos de corte. La madera es un material muy higroscópico y anisotrópico. Por ello, varían sus propiedades de acuerdo al tipo de corte que yo esté estudiando, a la altura del árbol donde yo la saque, ¿sí? Y si está cercano a la médula, si está alejado de la médula, si está más adentro o más afuera, a la altura y al tipo de corte. Dice, higro significa agua, o sea, la madera tiene la capacidad, cuando uno está joven, recién cortada la madera, o recién hecho ese mueble, de tomar agua del ambiente. Ustedes fíjense que yo tengo una puerta, cuando la compro, anda perfecto, si la compré, si era una madera joven, de un árbol que no estaba envejecido, y está perfecto. Y cuando viene la época de lluvia, ¿sí? La quiero que entre a ese espacio y no entra, nosotros decimos se ha hinchado. ¿Qué ha pasado? Toma agua del ambiente. Como hay mucha humedad en el ambiente, la madera, como es higroscópica, sobre todo la pared celular donde está la celulosa, que tiene radicales libres, toma esa agua que está en el ambiente. En la época como ahora, que viene la época de sequía, que no hay, otra vez pierde el aire, el ambiente le saca el agua a la madera, pierde el agua y entra perfecto a ese espacio. Entonces, y la anisotropía, aniso significa de otro, ¿sí? Quiere decir que las características que yo voy a ir definiendo, tanto las características mecánicas como la característica física, va a depender de dónde corté y cómo corté. Eso significa que es distinta una propiedad, de un valor distinto si yo estoy cerca del cuello de la raíz, o estoy cercano al punto de copa, o estoy cercano al DAP, o estoy cercano a la médula, o estoy lejano a la médula. Entonces sus propiedades varían. Su aspecto varía en función de la sección observada. Por su arreglo tridimensional se presentan 3 tipos de corte: el transversal,
y dos longitudinales, el radial y el tangencial. Fíjense ustedes acá, este es el transversal, todo esto es el transversal, este es un radial, este es un radial, este es un radial, y este es un tangencial, fíjense, tangente al anillo de crecimiento. Radial acá, del radio hacia la corteza, y tangente al anillo de crecimiento, el tangencial. Si tengo esto, es mi, digamos, mi corte, mi madera, mi tablón, fíjense, este es tangencial porque he cortado acá uno, y si yo he cortado así, acá en el medio, teniendo en cuenta la médula, estos dos son radiales. Y este, que es una esquina u otra del fuste, digamos, el transversal. Este. Bien. Este es un plano radial, este es un plano tangencial y este es un plano transversal, lo que yo voy a ver ahí. Bueno. Macroscópicamente, nosotros vemos dos partes, diferenciamos una oscura que está en el centro y una clara que está en el exterior. Esa clara, que es la albura, la corona exterior del leño fisiológicamente activa, está formado por tejido vascular y tejido de almacenamiento, y también tejido vascular, tejido de almacenamiento y tejido de sostén. No sé por qué no lo puse acá. Presenta generalmente de color más clara, porque no se ha producido en ella el proceso de duraminización. Su ancho es variable, es mayor cuando más joven es el árbol, es menor cuando más viejo es el árbol, varía de una especie a otra, incluso a diferentes alturas de un individuo. El albura es más angosta en la base del árbol y mucho más ancha cercana al punto de copa. Depende, ¿no es cierto?, de la edad, del sitio, que tenga disponible agua, del clima, del suelo, entre los factores que me van a permitir tener un mayor o menor albura, y también, por supuesto, sobre todo de la edad del árbol y del lugar donde yo estoy sacando la muestra. La función que tiene la albura es la de conducción, la conducción de savia, tanto savia bruta, que es el agua con los minerales, como de savia elaborada, que es la que baja de las hojas llevando el alimento hacia todas las partes del árbol. Entonces, tengo en el centro, fíjense ustedes, la médula. Y esta parte oscura es el duramen. La parte clara, esta es la albura. Acá fíjense ustedes, cada uno que sale de acá son los radios leñosos o radios medulares. Tengo el cambium, que me origina xilema hacia adentro, floema hacia afuera. Entonces tengo acá el cambium, acá tengo mi floema, y después tengo el felógeno, que me genera la corteza externa, ¿sí? Y el floema, que me genera la corteza interna. El felógeno es la parte que vive un año nada más y muere. En cambio, la corteza interna vive mucho más años. Eso era la parte clara, ¿sí? Esta parte clara, fíjense acá, es más angosta que el dibujo, ¿sí? Este es en quina. Esa parte clara es la albura y esta parte oscura es el duramen. Y fíjense ustedes cómo acá, estos son los radios leñosos. Y estoy en este momento mostrando la médula. Y acá fíjense ustedes cómo están en este corte que es radial, porque va desde la médula hacia afuera, siguiendo un radio. Mire cómo se ven los anillos de crecimiento acá, ¿sí? Como rayas. Bueno, el duramen ocupa la parte interior del tronco y es fisiológicamente inactivo. Ya ha producido en él el proceso de duraminización. Sus células se han duraminizado y por eso lo vemos de color más oscuro. Formado gradualmente a medida que las células dejan de ser funcionales, comienza a ocluirse con sustancias ergásticas, aceites, taninos, ceras, resina. A eso, todas esas sustancias aromáticas o colorantes las llamamos sustancias ergásticas. A veces más oscuro, otras veces no. El palo blanco, el palo amarillo, no hay diferenciación entre duramen y albura. Todo amarillo, todo tiene un mismo color. No siempre aparece esta diferenciación, ¿no es cierto?, de una parte oscura y una parte clara. Lo cual no quiere decir que no esté ocluido por metabolitos inhibidores o tóxicos para células vivas, haciéndolo más resistente al ataque de microorganismos. Sí, está ocluido, nada más que no tiene diferenciación de albura y duramen.
La función que tiene el duramen es de soporte, está inactivo, solamente le permite al árbol erguirse del suelo hacia arriba. Fíjense acá que estamos viendo anillos de crecimiento, la corteza externa, el cambium, la albura, la parte más clara, el duramen, la parte más oscura, y que también se llama corazón o médula, ¿sí? Este que vemos acá. Dijimos anillos de crecimiento. ¿Sí? Los anillos de crecimiento son capas que representan un año de crecimiento. O si yo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 años, ¿sí? Está este árbol, esta torta que corté. Y en ella yo represento un anillo, una parte más clara y una parte más conspicua, más apretada, que es la parte, este es el leño de primavera y este es el leño de otoño. Nosotros en primavera empieza a llover, empieza a haber disponibilidad de humedad. ¿Qué hace el árbol? Empieza a tomar agua del suelo y empieza, ¿no es cierto?, a generar los botones, algunos primeros florales, otros foliares, y empieza el árbol a tener actividad. Entonces, ¿cómo van a ser los diámetros de esos elementos estructurales? Van a ser grandes. ¿Por qué? Porque hay agua disponible. Cuando viene el invierno, que no tiene agua disponible, que pierde sus hojas, porque justamente no puede mantenerlas activas, no puede fotosintetizar, pierde la hoja y esos diámetros, esos elementos son mucho más pequeños. Al ser más pequeño, sí que me genera esta diferenciación de color, ¿sí? O sea, los diámetros más pequeños, más oscuros, y lo más claro, los diámetros mayores. Acá vemos bien los radios medulares en líneas estrechas de células irradiadas de la médula hacia el cambium. Y bueno, acá también, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a ver son los vasos. Entonces vemos, ahora vamos a ver, en el leño temprano, el leño tardío, entonces diferenciamos acá, leño temprano, leño tardío, radios medulares, siempre a ojo desnudo, o sea que no estoy usando ni lupa ni microscopio. Y los radios medulares, y por supuesto la corteza externa. Bien. Acá tenemos un tallo con engrosamiento secundario. Nosotros, por ejemplo, bueno, vimos con los chicos que había uno de los, y nosotros también los vimos, que había órganos especiales, y uno de los órganos especiales eran las lenticelas. Fíjense acá, en este corte que dio este profesor, nosotros tenemos acá una lenticela, ¿sí?, también llamada epidermis, tenemos el felógeno, que me genera sobre hacia afuera, felodermis hacia adentro, después tenemos el floema primario, el primer floema que se generó, primario, 1, 2, 3, como 4 capas de floema. Tenemos la zona cambial, fíjense, es una línea, ¿sí? Es una capa de 1 o 2, ¿sí?, de células meristemáticas. Después tenemos el floema secundario, tenemos el xilema primario y el xilema secundario. Si yo tengo la torta, ¿sí?, el primer xilema que me genera el árbol, el crecimiento, el cambio, queda más cercano a la médula. El último crecimiento, el último xilema que se genera, está más hacia afuera. Al revés de lo que hace el felógeno. La primera capa de felógeno que se genera quedó más afuera, es la más vieja, y la última está más adentro, ¿sí? Bien. Bueno. Acá tenemos eso era macroscópicamente. Microscópicamente, ¿qué voy a ver yo en el microscopio? Voy a poder ver, no nosotros porque no tenemos así, un microscopio electrónico, el cambio vascular, fíjense, en una línea, ¿sí? El xilema hacia adentro, la epidermis y el floema. Esto que vemos acá son los radios medulares, ¿ven? Que es más oscurito, son los radios. Y después tenemos estos poros que ustedes ven acá, son los vasos, ¿sí? Vasos solitarios, vasos de A2, vasos de A3, vasos solitarios. Acá tenemos una capa fibrosa de floema, fíjense, esta es una especie de rápido crecimiento. El cambium, que es una línea, ¿sí? Y el xilema. Y esto que acompaña acá, todo esto son células parenquimáticas. Bueno, fíjense ustedes acá, los chicos lo que están determinando, ¿sí?, son los anillos.
¿Cómo se hace? Bueno, en este corte transversal se va marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que un anillo sea verdadero, yo lo tengo que seguir a lo largo, en toda la torta, y tiene que, aquí empecé y tiene que dar la vuelta y volver acá. A veces se generan, como fíjense ustedes, anillos, ¿sí?, falsos. Este anillo, fíjense ahí, no sigue. Este en algún lado se cortó. Y acá tienen otro y otro. Fíjense acá, pareciera que hay un anillo y no hay. Es un falso anillo. Acá también. ¿Ve? Entonces yo cuento cuántos anillos y esa es la edad del árbol. Acá lo mismo. Fíjense, los chicos están contando los anillos. Bueno, en este corte transversal, donde yo estoy viendo los anillos a ojo desnudo, en el microscopio esto es lo que veo. ¿Sí? Veo los radios medulares. Fíjense ustedes leño tardío, leño temprano, leño tardío, leño temprano, o sea que entre acá, esto y acá, este es un año de crecimiento, es un anillo de crecimiento. Cortando los anillos tengo los radios, y esto que veo acá, esto debe ser quebracho blanco lleno de vasos, ¿sí? Vasos de A2, vasos de A2, acompañando los vasos, fíjense que acá se diferencian una célula, son las células basicéntricas, fíjense acá estas células son las que acompañan a los vasos, son los que van ocluyendo a los vasos, cuando yo los vasos se empiezan a hacer viejos. O sea, acá tenemos microscópicamente, ¿sí?, lo mismo. Los radios leñosos, ¿sí?, los vasos, leño temprano, leño tardío, ¿sí?, por eso diferencio. Miren de ancho acá el radio. Si yo veo estos poros, estoy en una latifoliada. Si veo así todo homogéneo, es una gimnosperma. Entonces, leño tardío, leño temprano. Leño tardío, leño temprano. Radios. Todo organizado, todo igualito, todo parejito. En cambio, en la latifoliada, los vasos, en un lado tengo muchos vasos, en otro lado tengo menos vasos, y fíjense ustedes, vasos de A4 agrupados. ¿Sí? Bueno. Y, por supuesto, fíjense los radios leñosos de A2, de A4, ¿sí?, de A1 en latifoliado. También, bueno, lo que dijimos recién, pueden observarse falsos anillos, son los que no cierran cuando yo sigo, pueden ser por heladas tardías, por caídas tempranas de hoja, porque ocurre una defoliación, fluctuaciones climáticas, y ataque de microorganismos. En un corte transversal, yo acá, fíjense ustedes, tengo el xilema, el cambium, xilema hacia adentro, floema hacia afuera. Floema, corteza interna. La corteza, ¿sí?, que el felógeno me origina la corteza externa, que todo esto me forma el ritidoma. En el floema, ¿sí?, yo solamente tengo fibras, parénquima y tubos cribosos. En el xilema yo tengo fibras, vasos y parénquima. Por los vasos es por donde va la savia bruta, o sea, el agua y las sustancias minerales. Por los tubos cribosos es por donde van las sustancias elaboradas, o sea, a partir de ellas se alimenta toda la planta. Bien. El cambio. Bueno, esto es para los fines que ustedes vean en un corte, si eso es una profesora acá, está formado por dos tipos de células, las células radiales, ¿sí?, que son células parenquimáticas, y las células fusiformes, que son casi sin forma. Las células parenquimáticas son gordas, chatas, de paredes delgadas, dado que por ellas, ¿no es cierto?, circulan mucho las sustancias ergásticas. Bueno, eso con respecto al cambio, que ha generado xilema y ha generado floema, hacia afuera. El floema, ¿no es cierto?, vimos lo que es el xilema, vamos a ver lo que es el floema. Es el tejido conductor de alimentos, por lo que es el más atacado por microorganismos y microorganismos, porque por ahí va la savia elaborada, van los azúcares, los hidratos de carbono, por eso es que es el más atacado. Menos esclerosado y persistente que el xilema, dura muchos años más, y está a veces interrumpido por la peridermis, que es lo que ha generado el felógeno. Por capas alternas de fibra, parénquima y tubos cribosos, y se llama líber, o sea, corteza interna. En cambio, el xilema
es el tejido conductor de agua, mientras que el floema, por él circulaban los alimentos, por el xilema circula el agua y las sales minerales. Se produce por el crecimiento secundario, se divide 6 a 8 veces más hacia adentro, por eso es que nosotros tenemos poco floema y mucho xilema. Y ahí, al tener mucho xilema, generamos leño secundario o madera. También lo que tiene el xilema, que lo mismo que el floema, va aumentando de diámetro, ¿sí? O sea, cuando empieza el crecimiento secundario, el árbol empieza a crecer en grosor. Cuando el crecimiento primario solamente en altitud. El crecimiento secundario en grosor. Empieza a formarse el tronco, el leño. ¿Por qué? Porque ese cambio se divide transversalmente, ¿sí? Y tangencial, o sea, tangente al anillo de crecimiento y en forma lateral, lo que hablamos el otro día. Este cambio no se genera capas de células hacia adentro, capas de células hacia afuera, pero al ir creciendo ese cambio, también tiene que ir, ¿no es cierto?, ese anillo, que es el cambio, también tiene que ir creciendo, porque si no se partiría. Entonces se divide tangencialmente y lateralmente hacia sus costados. Cada célula se divide hacia un costado u otro, de manera tal que ese anillo de cambio sigue acompañando el crecimiento del árbol. Es lo que yo le preguntaba el otro día y nadie contestó. Este xilema está formado por fibras, vasos y parénquima. ¿Por qué por vasos? Mientras que en el floema nosotros tenemos tubo criboso, aquí tenemos vasos. Porque los vasos, ¿no es cierto?, es por donde circula esa agua, que cuando ya esa célula se vuelve vieja, es donde se va a obstruir y va a empezar a formar la madera perfecta, o la madera o el leño. Bueno, los últimos elementos formados son los que están cercanos al cambio. Los más viejos son los que están cercanos a la médula. ¿Sí? Bueno. El felógeno, que era otro tipo de meristema, ¿no es cierto?, que me va a formar la corteza externa. Se divide tangencialmente, o sea que no tiene esa división lateral, solamente tangencial, o sea, hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Feloderma hacia adentro, y esa feloderma tiene fibras y parénquima, cuya función es la distribución de la savia elaborada. El felógeno, ¿no es cierto?, le ayuda al floema en la circulación de la savia elaborada. Hacia afuera sube el corcho, y la función que tiene hacia afuera es la de protección. Lo protege contra microorganismos, hongos, insectos sobre todo, y todas las sustancias ergásticas que se van hacia la corteza, o sea, hacia afuera, ¿sí?, obstruye, ¿no es cierto?, todas las fibras, todos los vasos, todas las células parenquimáticas, para protección. O sustancias ergásticas. Por eso, esta parte generada por el felógeno hacia afuera, que él sube, solamente no circula nada por él, solamente cumple función de protección. En cambio, la que se genera hacia adentro, lo que hace es ayudarlo al floema a generar la savia elaborada. Bien, fíjense ustedes, acá tenemos un árbol de 1, 2, hasta de 4 años. Este es la médula. Leño temprano, tardío, temprano, tardío, temprano, tardío, temprano, tardío, temprano, tardío, ¿sí? Y ahí tenemos el cambium. Este es un radio leñoso. El primer leño que se formó, o el primer año, está cercano a la médula. El último está lejano a la médula, cercano al cambium. El líber, que es el floema, el primer líber que se formó está hacia afuera. El último, cercano al cambium. Siempre. El último xilema y el último floema cercano al cambio. Acá tenemos el felógeno. ¿Sí? Fíjense, el primer feloderma que se creó, o sea, que se originó del felógeno, está alejado del felógeno. ¿Sí? O sea, por acá. El último cercano al felógeno. Mientras que el primer suber que se generó está hacia afuera y el último cercano al felógeno, porque él es el que origina hacia adentro y hacia afuera. El cambio se divide hacia adentro, hacia afuera y lateralmente. El felógeno solamente hacia adentro, hacia afuera y no tiene esa capacidad de generar células dentro de su anillo, por lo tanto, año a año se genera un felógeno nuevo. Y esas fisuras que nosotros veíamos a lo largo del tronco, cuando veíamos la corteza del árbol, son porque el felógeno no tiene esa capacidad de generarse lateralmente, se rompe
¿sí? Se rompe este anillo y se muere y genera otro felógeno el año próximo. Nosotros tenemos en el árbol 3 tipos de tejido: el tejido vascular, el tejido de sostén y el tejido de almacenamiento. El tejido vascular es la combinación de xilema y floema, forman el sistema vascular continuo. O sea, nosotros vimos los poros arriba, eso es un vaso. Un vaso, otro vaso más abajo, otro más abajo, genera el sistema vascular, que está formado en vasos para las angiospermas o latifoliadas y en traqueidas en la gimnosperma, ¿sí? La función, conducción de agua y sustancias alimenticias. Entonces, tejido vascular, en la gimno yo tengo traqueidas y en las angio, vasos. Primera diferenciación. ¿Qué son los vasos? Son conductos articulados verticalmente de longitud variable, formados por unión de numerosos miembros de vasos, conectados entre sí por perforaciones en sus extremos y lateralmente a través de puntuaciones en sus paredes laterales. Ahora lo vamos a ver en el dibujo. Bueno, fíjense ustedes, ¿sí? Tenemos acá el vaso. Ahí está el vaso, fíjense ustedes, este es un vaso, ¿sí? Nosotros cuando lo vemos en el corte transversal, vemos este poro, que recién veíamos los poros, muchos poros, uno, de a dos, de a tres, y acá tenemos otro poro, y entonces este se une a otro igual, y así forman los vasos. Si yo lo veo de forma transversal, veo un poro. Si lo veo en la tangencial o radial, veo un vaso. Porque veo muchos poros, muchos vasos unidos, muchos miembros de vasos unidos, ¿sí? Y fíjense que no todos son iguales. Este es tona ciliata, miren, tiene un apéndice que abraza al otro miembro del vaso. Este no, simplemente se une con otro. Este es en Cedrela balanzae. Acá están midiendo las chicas, este es un trabajo que hicieron aquí en la cátedra, ¿sí? Para ver la diferencia que había entre el Cedrela balanzae o Cedroram, que es nuestra especie nativa, y se ha introducido la tona ciliata como reemplazante en madera comercial del cedro. Si usted tiene ahí un miembro de vaso, otro miembro de vaso, y ambos forman vaso. Por esta placa se conectan los vasos, y ustedes tienen acá los poros, por los cuales se conectan una célula a la otra. Estos poros de esta fibra se conectan acá al vaso y hay un intercambio de sustancia entre ellos. Acá tenemos la placa otra vez de otro poro. Acá tenemos una perforación, ¿sí? También de otro vaso. Y acá tenemos, ¿sí? Una célula, una traqueida. ¿Sí? La diferencia entre fibras y traqueidas es que, fíjense en el romo. También, la traqueida cumple la función de conducción en la gimnosperma y los vasos la función de conducción en la angiosperma. Fíjense ustedes ahí la cantidad, ¿sí? De poros que tiene estos vasos, dos miembros de vaso. Acá tienen probablemente una fibra o acá, y acá fíjense muchas células chiquititas. Estas son las células parenquimáticas que acompañan al vaso, que son las que hacen intercambio entre ellas. Bien. Este sigue siendo en Cedrela balanzae, el estudio de una de las que hoy ya es ingeniera. Fíjense los vasos, este está en el xilema, ya ocluidos, muertos. Estoy acá en el corte tangencial. Estos son los radios. Fíjense ustedes en el corte tangencial como veo los radios, ¿sí? Alargado, multiseriado, muchas células. Acá tenemos ese mismo vaso en el corte radial. Fíjense, todos ya muertos, ocluidos, y tenemos acá los radios, como una parecita, ¿sí? De ladrillo. Tenemos los radios y tenemos los vasos. Y todo acá, estas células que están a la vuelta acompañando al vaso, son células parenquimáticas, ¿sí? Acá, estos son los radios, vistos del radial, como células de pared, como células de una pared. Cada uno de estos es
una célula parenquimática. Bien, bueno. Acá tenemos en el corte transversal, ¿sí? Fíjense los poros ocluidos, este es leño tardío, los poros acá activos, ¿sí? Otros ocluidos, o sea que ya estamos dentro de duramen. Acá de a 2, de a 1, de a 3, de a 1 solitarios, ¿sí? Y acá miren, en racimos se dice, o poros múltiples, en racimos, fíjense ustedes, estos son los radios, miren la cantidad de poros que hay, células parenquimáticas acompañando el poro, otro, acá también tenemos poros, radios, fibras, poros, esto ya estamos en el xilema, todo incluido, acá fíjense ustedes en Seville, los poros grandes, esto ya está ocluido, estamos dentro del xilema, pero estos poros cuando estaban activos, ¿sí? Eran solitarios, o de a 3, grande, poro grande de ser leño temprano. Fíjense otra porosidad acá, difusa, ¿sí? Formando figuras. Acá tenemos un poro de a 3, ya también viejo, leño tardío, leño temprano, radio, que tiene multiseriado, 1, 2, 3 líneas, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas, acá tiene 2 líneas de células. Bueno, hablamos entonces del tejido vascular. El tejido vascular, o dado por las traqueidas, o dado por los vasos, ¿sí? El tejido de sostén, ¿quién da el tejido de sostén? Las traqueidas y la fibrotraqueida o fibras, ¿sí? Las traqueidas y fibrotraqueidas, que nosotros las llamamos, las traqueidas siempre en gimnosperma, y las fibrotraqueidas son traqueidas parecidas a fibras, las encontramos tanto en la gimnosperma como en las angiospermas. Son células alargadas y estrechas, con extremos no perforados, ¿sí? Con extremos romo. Conducción a través de... La conducción acá, que dijimos que la función que cumple las traqueidas, la conducción se da por la unión de los poros, ¿sí? Por los extremos perforados. No como los vasos que tienen las perforaciones arriba y abajo, no, acá a través de estas puntuaciones o perforaciones, estas traqueidas conducen el agua. La primera función que tienen las traqueidas y las fibrotraqueidas es la conducción. Una vez que ya están viejas y forman parte del xilema, ¿sí? O del duramen, cumplen la función de sostén. Son mucho más largas que las fibras, 2 a 5 milímetros, mientras que las fibras son más pequeñas, tienen 1 o 2 milímetros, acá pueden llegar hasta 5 milímetros y son de vida corta. Fíjense en el leño de gimnosperma. Nosotros decimos que la gimnosperma, por el olor característico, tiene de resina, ¿sí? Fíjense, acá hay un conducto resinífero, acá hay otro conducto resinífero, ¿sí? Este es el radio, y en el medio del radio se murieron algunas células, se formó un conducto resinífero, ¿sí? Aquí tenemos otro radio, en el corte radial, perdón, en el corte tangencial. Acá tenemos las traqueidas, ¿sí? El pino, fíjense, este es una traqueida. Fíjense cómo son los extremos. ¿Sí? Largas, bien largas ellas, romo los extremos, ¿sí? Eso es una diferenciación. Bien, acá tenemos otras traqueidas, en araucaria, ¿sí? Acá tenemos parénquima radial, ¿sí? Fíjense las traqueidas, comunicación a través de los poros, ¿sí? Fíjense en esos poros o puntuaciones que ustedes vieron en botánica, fíjense cómo se los ven si los llevamos a mayor aumento, ¿sí? Este con torus, este es un poro de frente, ¿sí? Este el poro con torus, aquí tenemos traqueidas de pino. Bueno. Mientras que las traqueidas y las fibrotraqueidas, si están en gimnosperma, cumplen la función de sostén, en las angiospermas o latifoliadas, la que cumple esa función son las fibras, son células alargadas. Fíjense ustedes, esta es una célula alargada, donde, fíjense cómo los extremos como son puntiagudos, ¿sí? Con pared secundaria bien lignificada. Como ellos no van a cumplir la función de conducción, las paredes son gruesas, bien lignificadas. Tenemos dos tipos de fibras. Las fibrotraqueidas
Y las fibras, ¿sí? Computaciones simples o también llamadas fibras libriformes. Esta es una fibra, esos cositos que ustedes ven que brillan, este es un septo, una fibra septada, y ahí tenemos carbonato de calcio, algunas sales que se incrustan dentro de la fibra. Entonces, función de sostén, muy lignificada de paredes gruesas. Bien. Las fibras, fíjense ustedes, son aciculares. Sus extremos son puntiagudos. Aciculares viene de acícula, como la de los pinos, los ojitos de los pinos. De paredes gruesas, lumen pequeño. Esa pared está muy lignificada y tiene de 0,5 a 3 milímetros. Nosotros dijimos que las traqueidas tenían de 2 a 5 milímetros. Acá tiene de 0,5 a 3 las más largas. Son mucho más pequeños y esto es lo que se usa para hacer papel, la fibra. Fíjense, acá tenemos en un digregado, ¿sí? Las fibras, fíjense en los extremos como son bien puntiagudos, ¿sí? Acá, y la fibra traqueida no son romos los extremos. Bueno, acá tenemos una fibra traqueida, ¿sí? Una fibra libriforme, que también acompañan a la fibra traqueida. En conífera, la fibra traqueida, fibras en latifoliada. Las traqueidas, función de conducción y función de sostén cuando son viejas. Mientras que acá en la latifoliada los vasos hacen función de conducción y la fibra la función de sostén. Está diferenciado. Acá tenemos en un corte transversal los poros, los radios y canales resiníferos. Esto es para una gimno y este es para una angio. Es decir, yo acá no voy a ver poro porque no tiene vaso, ¿sí? Acá sí, y acá lo que yo voy a ver son canales resiníferos y voy a ver los anillos de crecimiento. Acá voy a ver poros, cuando yo veo un microscopio, o sea, vasos. Bueno, y el último elemento estructural que nosotros vamos a encontrar, recordemos, traqueida, fibrotraqueida, vasos, elemento de conducción. Fibras y fibrotraqueidas, elementos de sostén. Y me falta una que acompaña generalmente están en el radio, que son las células parenquimáticas, o acompañando los vasos y se llaman parenquima basicéntricos, porque están al lado de los vasos. Acá las células presentes en el sistema, están presentes en el sistema axial y radial, o sea, en los radios y todo el leño también, almacenan sustancias nutritivas y diversas sustancias ergásticas. Bueno, ellas son, cuando están en los radios, llevan la sustancia ergástica hacia adentro para que se produzca el proceso de duraminización y hacia afuera para protección en el suber. Y también llevan y son capaces de llevar y almacenar hidratos de carbono. Presenta poca longitud, las paredes son muy delgadas, ¿sí? Delgadas a muy delgadas. La función almacenar y conducir sustancias. Conducir sustancias en el sistema radial de almacenamiento cuando está en el leño o acompañando los vasos. Bien, eso de ahí el parénquima, ¿sí? El radio. No importa esto, pero era para que sepan, cuando está en el radio son homogéneas. Estas son las parecitas que nosotros vemos. Cuando lo vemos muy grueso, en la angio, una sola hilerita. En la gimno, perdón, en la gimnosperma una sola hilerita. Y en las angiospermas muchos hilitos uno al lado del otro, se dice multiseriado. Bueno, acá tenemos un parénquima radial, ¿sí? Distribuido en el radio, en todo el leño, ¿sí? Acá están en los radios, el parénquima se distribuye en todo el leño y en los radios. Este es en un corte radial, fíjense como parecita de ladrillo, este es un corte tangencial. Otra vez los radios. Fíjense acá, multiseriados, muchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras. Acá tenemos 1, 2, 1, 2. Este en Jugrans australis, este en Prosopis alba. Acá están los radios, todos ya en tona. Estamos en el duramen, donde está ya lignificado.
En el parénquima, fíjense usted acompañando los vasos, en todo el parénquima distribuido, ¿sí? En el axial, en todo el leño, es en prosopisalva, algarrobo. Aquí tenemos en tipa colorada, miren, todas estas células que están a la vuelta del vaso son células parenquimáticas, acompañando al vaso. Por eso se dicen basicéntricas. Y como forman como alas, no importa, bueno, se le dice también aliformes. Bueno. Las células del parénquima están en el sistema axial, en todo el leño, o en el radial, en los radios. Cuando están en el sistema axial, están especializados en la conducción de sustancias ergásticas. Fíjense ustedes, acá tenemos leño temprano, leño tardío. Si tenemos un canal todo homogéneo, todo parecido, y tenemos un canal resinífero, como es todo parecido, estamos en presencia de un leño de gimnosperma. Acá tenemos los radios, los extremos de una traqueida, ¿sí? Radios. Acá no tenemos vaso y tenemos el canal resinífero. Fíjense cómo es el canal resinífero. ¿Sí? Un canal que se formó, que puede ser por la muerte de una célula, y ahí se fue ocluyendo la resina. En las angiospermas, lo que se forma, también se forma un canal, generalmente en los radios, pero es lo que ahí lo que ocluye este radio son sustancias tánicas, son taninos. Son espacios intercelulares por donde se depositan diversas sustancias como taninos, aceites, resina. Fíjense un canal radial con resina, desde la gimno, canales resiníferos. Siempre espacios intercelulares. Vasos ocluidos en quebracho colorado. Miren, semejantes vasos, este es de un leño temprano, leño tardío. Fíjense, los diámetros de los vasos mayores es un leño temprano. Los diámetros menores, leño tardío. Nuevamente, en Geofroya de Córtica, en Guayacán, ¿sí? Fíjense, el leño tardío, los vasos, los diámetros más pequeños, el leño temprano más claro y los diámetros de los vasos mayores. Bueno, si nosotros a ojo desnudo o con lupa, y si damos un corte transversal, ¿qué vamos a ver? O sea, los vasos, que ya dijimos, que acá en un corte transversal se llaman poros, los anillos de crecimiento, los radios leñosos, el parénquima leñoso y los canales intercelulares. El parénquima leñoso, porque están en los radios leñosos, ¿sí? Al lado, los radios son parénquima. Y los canales intercelulares a veces se ven. En un corte tangencial, tangente al anillo de crecimiento, vamos a ver los vasos. Vamos a ir viendo los radios. Esos alargaditos que vemos así, muchas células adentro, esos son los radios en este corte tangencial. Vamos a ver parénquima leñoso, vamos a ver fibra y a veces fibrotraqueida en las latifoliadas más primitivas. En un corte radial que vamos a ver radios, como las parecitas de un ladrillo, y canales intercelulares. Si yo eso mismo que estoy viendo, lo veo en el microscopio, ¿qué voy a ver? Voy a ver anillos de crecimiento, leño temprano, leño tardío, vasos, ¿sí? Siempre en el transversal, parénquima leñoso, en los radios leñosos, presencia de tilosis en los radios o en el leño, fibras lignificadas o gelatinosas y canales intercelulares. En el corte tangencial que voy a ver, tangente al anillo de crecimiento, los vasos alargados, los radios también alargados, el parénquima leñoso en los radios, cristalífero no, fibras y fibrotraqueidas, placas de perforación en los vasos, si yo en este puedo ver las placas, radios con canales intercelulares, resiníferos, gomíferos, leíferos, y en el corte radial, donde yo estoy viendo los radios como una parecita, voy a ver radios, canales intercelulares, traqueidas, placas de perforación en los vasos y tilosis. Si yo estoy viendo vasos, estoy en una angiosperma, ¿sí? La función de conducción en la gimno, las traqueidas, en la angio, los vasos. De sostén en la gimno, las traqueidas, ya inactivas, viejas, y en la angiosperma, las fibras de conducción. Y en el almacenamiento,
en la gimnosparénquima y en la angiosparénquima. En ambas dos cumplen la función de almacenamiento. Bueno, las principales diferencias entre una gimnosperma y una angiosperma, que las gimnospermas son de madera blanda por lo general, ¿sí? Mientras la angiosperma vamos a encontrar maderas blandas y maderas duras. El leño es muy homogéneo, no hay mucha diferenciación acá, el leño es bien heterogéneo. Acá encontramos traqueidas, acá fibras y vasos. Las traqueidas son características de las gimnos y los vasos de las angios. Las fibras, acá no, en gimnosperma casi no se encuentra fibra traqueida, mientras que la angiosperma es característica de la fibra, ¿sí? Y cumple la función de sostén. Los rayos leñosos son pequeños y delgados, uniseriados, y en la angio son extremadamente gordos, visibles y son multiseriados. El parénquima axial es el que se distribuye en todo el leño, ¿sí? Solo en algunas especies, generalmente no hay células parenquimáticas en el leño, mientras que acá es característico. Acá tengo canales intercelulares, ¿sí? En el sistema radial, acá canales intercelulares en el sistema axial y radial. Fabricación, la gimnosperma se usa mucho para fabricar el papel, porque son digamos, las traqueidas son mucho más largas, hasta 5 milímetros. Se hacen muebles económicos, que es lo que nosotros vemos en las mueblerías, cajonería, tirantería, tablas, terciarios, encofrados, casas prefabricadas, pero hay que hacerle un tratamiento para que duren muchos años, aglomerados y se extraen resina. En las angiospermas son de mueblería fina, se puede producir carbón, poste, que dura muchos años, porque ya tiene leño lignificado, extracción de tanino, fabricación de tanino, lo que antes se usaba mucho en el curtido de los cueros, fabricación de papel, sobre todo de eucaliptus y algunos pinos también, porque acá tenemos fibra y las fibras son cortas, mientras que las traqueidas son largas, entonces se mezcla un 80% de latifoliada, un 20% de fibras largas. Fabricación de aberturas, puertas y ventanas, durmientes, como el quebracho colorado, que es muy pesado, pisos y parquet. ¿Qué vamos a ver en el práctico para los que van a hacer de manera presencial? Vamos a ver un corte de conífera y un corte de latifoliada. Este es el corte transversal. Acá en conífera, fíjense la homogeneidad que tienen, ¿sí? Leño temprano, leño tardío, leño temprano. En latifoliada, más heterogéneo, fíjense los radios gruesos, los poros, las fibras, el parénquima, todo esto es parénquima que acompaña a los radios, parénquima que acompaña a los vasos, más heterogéneo. No es que hay un vaso al lado de otro, sino que se distribuyen heterogéneamente. En el corte longitudinal o radial, en conífera, fíjense ustedes, todo parejito. En latifoliada tenemos vasos, este es un vaso, un vaso, un vaso, tenemos los radios, acá tenemos el radio, acá todos son traqueidas. Acá tenemos vasos, fíjense, semejante vaso. Los radios, la fibra, estos son células, estas son fibras, ¿sí? Parénquima acompañando los vasos, todo esto son células parenquimáticas. Otro vaso, otro vaso. En conífera, nosotros una o dos. Acá, muchísimas, ¿sí? 1, 2, 3, como vimos en algarrobo, de 10 las líneas. En la latifoliada son mucho más gruesos los radios, acá son de 1 o 2. Acá tenemos una traqueida, acá tenemos una fibrotraqueida más finita, de paredes gruesas. Bueno, acá tenemos en una conífera lo que ya habíamos visto, leño temprano, leño tardío, canal resinífero, ¿sí? Radio. Y fíjense los radios, como un hilito, ¿sí? Estos son los radios, viste el corte radial, este era el corte transversal, el extremo de una traqueida, ¿sí? Leño tardío, leño temprano, ¿sí? Y un canal resinífero en los radios. Bueno. Creo que ahí está. Acá vemos el disgregado, de eucaliptos y de picia, ¿sí?
Fíjense ustedes ahí. Acá tenemos fibra. Fíjense de finitas que son. Acá son más romo. Es un disgregado que hicimos. La bibliografía. Tiene la serie didáctica anatomía de la madera, que está muy completo porque lo hizo una alumna, que su tesis de grado fue sobre anatomía. Y después tienen Arañao y Morales, pero les recomiendo la serie didáctica, que tiene todo de Arañao y de Morales dentro de la serie didáctica. Bien. Bueno. Bueno, lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos dos tipos de leño. Si estamos hablando de una gimnosperma o estamos hablando de una angiosperma. Tenemos elementos estructurales que son, en la gimno tenemos las traqueidas, las células parenquimáticas y también las traqueidas, que cumplen función de sostén y de conducción, mientras que el parénquima conducción, que está casi generalmente solo en los radios. Mientras que en las angiospermas tenemos células parenquimáticas en los radios y en todo el leño, en el sistema axial o longitudinal. Después tenemos fibras que cumplen la función de sostén y los vasos que cumplen la función de conducción. Y también tenemos tubos que cumplen la función de conducción de alimento producido a través de la fotosíntesis en las partes verdes del vegetal. Eso es lo que tienen que saber. Que la madera, ¿sí?, se genera a partir del cambio, que tenemos un leño temprano, un leño tardío, que tenemos que con ojos desnudos vemos un leño temprano, un leño tardío. Bueno, que vemos los radios, fíjense ustedes acá, están viendo en una especie por donde se partió, justamente es por un radio. ¿Por qué? Porque están las células parenquimáticas, que son chatas gordas, con mucho lumen. Entonces cuando está seco el ambiente, ¿qué hace? El ambiente toma la humedad que tiene la madera y le produce una tensión en el leño y por ahí se parte. Fíjense la cantidad de radios que tienen, como los radios de una bicicleta, como dice Tortorelli, que salen del centro hacia la periferia. Bien. También vimos que en la madera tiene estos tipos de corte. El transversal, que yo como corto al árbol así, este que es el radial y este que es el tangencial. ¿Lo ven ahí? Este es el tangencial, estos son los radiales y este acá el transversal. Este, por ejemplo, tenemos acá, ¿sí? Tenemos en Guayacán, que este es un corte tangencial, tangente al anillo de crecimiento. Y si lo damos vuelta, tenemos una parte más oscura que el duramen y una parte más clara que es la albura. La parte clara es la parte activa, la parte oscura es la parte inactiva o ya duraminizada. Bien, entonces, cambio y felógeno, cambio que genera xilema y floema hacia adentro, floema hacia afuera, y el felógeno que es lo que genera felodermis hacia adentro y suberocorcho hacia afuera. Y todo eso que genera el felógeno es la corteza externa. En cambio, el cambio genera hacia adentro leño o xilema y hacia afuera floema, que es la corteza interna. Bien. Bueno, este tema es bastante, para mí, pesado darlo así de esta manera. Pero, bueno, lo que yo les aconsejo es que vamos a ver, así como vamos a ver el otro martes, para que veamos la parte de todo lo que es la dendrología, o sea, la parte externa del árbol, la corteza, diferencial corteza, y vamos a ver un poco de dendrometría, que se acerquen a la cátedra. Si bien nosotros vamos a dar el lunes para el grupo de presencial, con microscopía y lupa, vamos a mostrarles los cortes, por eso ya tienen una guía distinta a la de ustedes. Acérquense, si les cuesta esto, acá en este grupo hay mucha gente que ya la hizo alguna vez. Acérquense, para los que no lo hayan visto, voy a tener el microscopio acá montado con cortes de tangencial, radial y transversal en gimno y en angio para que lo puedan ver.
¿Preguntas? Profesora, Sí. o sea que el martes que viene, en vez de la clase teórica virtual, digamos, iríamos presencial. Sí, vamos a dividirlo en dos grupos, ¿sí? Uno a las 4 y otro a las 5. ¿Mm? Bien, gracias. Ya la Berito les pondrá para que nos encontremos. ¿Sí? Buenísimo. Sí, gracias. Porque si no ¿Cómo van va a a ser el parcial, profe? El parcial es uno para todos. Entran todos los temas vistos. Desde la ley, las leyes que vimos primero, lo que es el sector forestal, ubicación del sector forestal en el PBI, hasta lo que vemos hoy, que es anatomía. Si estaba previsto la última semana, primera semana de mayo, el parcial. Y el parcial va a ser sí o sí un día miércoles que tengo anfiteatro disponible. ¿Y va a ser teórico práctico para hacer ejercicio de cálculo, todo? Así es, teórico y práctico. Y por ahí llevo algunos tipos de corteza para que ustedes diferencien. Describan la corteza. Tipo de corteza, lo vamos a ver el próximo martes, dehiscente, indehiscente, fisuras, grietas, después vamos a ver si es, digamos, muy rugosa o no es rugosa, si es granular o no es granular. Bueno, todo eso vamos a ver cuando vemos la parte práctica. La parte de anatomía, acérquense, los que no, hay muchos chicos que ya la han visto, los que no la han visto y quieran verla, después del lunes yo voy a tener montado aquí el microscopio para que entremos de a 2, porque yo tengo un solo microscopio. No, el lunes no, porque voy a estar con el otro grupo, después del lunes. Se refiere a que nosotros tenemos unas estaciones bien marcadas, ¿sí? La primavera del otoño. En el otoño se empiezan a caer las hojas, ¿sí? Y empieza a formarse el leño tardío. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de agua. Y los diámetros de los elementos estructurales son pequeños. El lumen es pequeño, pero las paredes más gruesas. Entonces eso hace que se vea más oscuro. En cambio, en primavera, que empieza a haber agua, empieza a haber se activa el leño, ¿no es cierto? Ahí los diámetros de los elementos estructurales son mayores, las paredes son más delgadas, porque eso le permite llevar agua a todas las partes vegetales y que se cumple sobre todo el proceso de fotosíntesis. Esa estaciones bien marcada que tenemos hace que se forme leño temprano y leño tardío, y sepamos que un leño temprano y un leño tardío hacen un año de crecimiento del árbol. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una pregunta, pero del TP4 de endometría. Venía la consulta. Bueno, profe. ¿De este tema alguna pregunta? Bueno, ¿no más preguntas? Fer, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. Mañana, sobre mañana era. Bueno, después charlamos. Bueno. Yo te voy a mandar, no sé si me mandaron las chicas algo ahora, yo te voy a mandar por mensaje de WhatsApp, ¿sí? Bueno, profe. Profe, disculpe. Sí, Bruno. ¿A qué hace referencia cuando la madera es higroscópica y anisotrópica? Higroscópica quiere decir higro, que toma agua, es afín con el agua, ¿sí? Esa característica que tiene la madera de tomar agua del ambiente es debido a la celulosa que está en la pared celular, ¿sí? En todas las paredes celulares hay celulosa y le da la capacidad de tomar agua del ambiente. Eso es higroscópica, toma agua del ambiente. Eso significa. Y anisotrópica quiere decir que depende el corte que yo esté viendo, que voy a ver diferencia en todo el leño. Si estoy abajo,
si estoy al punto de copa, si estoy en el cuello de raíz, o estoy dentro del leño, siempre va a haber una diferencia, no es homogéneo. Tengo que decir si la saqué cercana al punto de copa o cercana al cuello de la raíz, de dónde saqué la muestra que yo estoy estudiando. O cercana a la médula o lejana a la médula. Porque no es homogéneo el leño de latifoliado. Perfecto, gracias, profe. Bueno, ¿no hay más preguntas? Estoy desde las 3 de la tarde acá en la universidad. Cansada ya. Con el examen. Bueno, entonces yo los espero por la cátedra para que veamos anatomía. Y la próxima semana vamos a ver la práctica en el campito acá en la facultad nomás. ¿Está? ¿Sí? No, a partir del martes. Martes, miércoles. Vamos a ver. Esta semana puede ser no, yo tengo examen el jueves. Bueno, coordinemos para... Después, puede ser después, creo que hay 6 alumnos, capaz que después de las 7 de la tarde o 6 de la tarde, 6:30, yo estoy libre para el que quiera venir a ver. Pero esta semana no, porque no hemos montado el microscopio con Fer. La anatomía la próxima semana, recién voy a montar el microscopio. Para anatomía la próxima semana. ¿No hay más preguntas? Nos vemos entonces el martes. Si alguien quiere guardar sus cosas, lo guarda en el box y todos nos vamos. O si no, me esperan abajito, al lado de la confitería ahí abajo. Ya voy a dar qué grupos nos vemos a las 4 de la tarde y qué grupos nos vemos a partir de las 5 de la tarde. Bueno. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Entonces, chao, hasta luego. Chao, Fer. Ya te mando mensajito. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chicos, lean, porque ya tienen el parcial encima.